Si de pronto estoy grabando un video de lo que estoy haciendo. De esa manera mejor le subo el video a YouTube y ahí tiene. ¿Sí? Entonces repitiendo por si acaso no me hayan cachado. A partir de que ustedes determinan el estudio de factibilidad, se procede a realizar el proceso de ingeniería. Uno de los primeros pasos, o el primero mejor dicho, es identificar la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es un listado de todos los riesgos que pueden suceder en su sistema. Ustedes, respetando el formato que están viendo, ustedes deben de identificar primero cuáles son los enunciados de riesgo los riesgos que van a tener. Uno habíamos dicho que es el que no se puede adaptar a los procesos. Otro es de que el personal inadecuado. Normalmente, cuando nosotros hacemos un software, por lo general ponemos a personas que no son informáticas a que lo manejen. Entonces, obviamente, el principal causal de esto es el mal uso del sistema por parte de un usuario. Para esto siempre deben de ustedes de generar una probabilidad de ocurrencia en la segunda parte del formato. Por lo general la probabilidad de ocurrencia es baja, ¿sí? Pero normalmente, dependiendo de los casos, puede ser que sea media o sea alta. Ustedes determinan eso según su proyecto, asimismo que el impacto. Ustedes deben de definir un plan de mitigación y contingencia, y en el plan de mitigación, que recordemos es una acción que se va a realizar para solucionar el problema, colocan el texto de cómo van ustedes a mitigar el problema. Y en el de contingencia es un plan que no necesariamente se ejecuta, pero pasaría en el caso de que por algún motivo sucediera, qué es lo que se podría hacer. Es como, por ejemplo, un plan de contingencia en la vida real. Si ahorita, por ejemplo, empezara a temblar la tierra, un terremoto, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Sí? Literalmente el plan de contingencia aquí es que tienen que salir a la oficina donde estoy yo y ahí hay una salida hacia atrás. O también pueden salir por la puerta principal. Lo mismo pasa en la informática. ¿Qué ustedes pueden hacer? Aquí el compañero dice que puede realizar un rediseño del proceso de órdenes de ingreso. Sin embargo, deben saber bien lo que escriben porque puede suceder, hablo al aire, de que el sistema no se pueda rediseñar, porque decir rediseñar significa volver a programar y eso es un poco complicado, pero si es que fuera el caso, a eso se refiere. Colocan el administrador, que en este caso sería un usuario, que en este caso serían el administrador y el usuario normal, aclarando, así está grabando, ya, aclarando, ahí estamos mejor, aclarando siempre, por si acaso, que existe varios tipos de usuarios. Por lo general, siempre un sistema patrocina el administrador y un usuario normal, donde el administrador es el que tiene acceso a todas las partes del sistema y el usuario normal quien tiene acceso solamente a los modos de venta, a los módulos de ingreso, pero jamás a los módulos ¿cómo estás? Jamás a los módulos de administración. Por ejemplo, en un sistema contable de rol de pagos, ustedes al usuario final, por ejemplo al contador, le van a dar acceso para que ingrese los roles, pero no le van a dar acceso para que modifique. ¿Sí? Otra cosa, muchos de ustedes, según mal no recuerdo, tienen sistemas educativos. Entonces ahí no aplica esto. Existe matriz de riesgos, pero el responsable, por lo general, siempre es el usuario y el administrador. No hay un tercer usuario, o a veces solamente existe un solo usuario. Recuerden que en caso de los sistemas pedagógicos, el caso es de que ya no existe ese criterio de administración de usuarios, simplemente es un sistema que se pone y acorde al procedimiento lúdico pues se ejecuta y punto, pero depende de lo que vayan a hacer. Recuerden que hay sistemas escolásticos, transaccionales, educativos, hay algunos tipos de sistemas, entonces todo eso se da al contexto real de lo que ustedes vayan a realizar. Cuando terminan, pues ustedes seleccionan, más que seleccionan, ustedes deben, como siempre, acá está, ustedes como siempre deben de colocar su nombre, por supuesto, y de qué se trata la tabla y el autor. No se olviden, por favor, que estos valores deben ser... Estos valores deben de ser automáticamente configurados para que no tengan cada rato que estar modificándolos, ¿no? Bien. Otra cosa importante. Ya. Listo. Cuando termina la matriz de riesgos, hacemos lo que se llama el modelo de negocio. ¿El modelo de negocio qué es?
es simplemente cómo ustedes van a identificar quiénes van a participar en el sistema. Aquí, por ejemplo, el sistema del compañero maneja 4 tipos de usuarios. Un usuario administrador que tiene acceso a todo, un usuario de recepción que cogería los datos justamente de los equipos, un técnico que es quien va a revisarlos y va a ingresar el diagnóstico y la solución que se le realizó, y una parte de contabilidad. ¿En qué tiene que ver contabilidad? Porque ellos se van a encargar de hacer qué, de por ejemplo ver qué es lo que se hizo y según eso cobrar, porque a veces no solamente es el soporte, sino también se incluyen, no se habla al aire, repuestos, accesorios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esto, vuelvo y repito, dependerá de su sistema. En su sistema ustedes deben de ver qué es lo que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, el compañero identificó 4 tipos de usuario. Lo común en un sistema transaccional es de que haya un administrador y un usuario, nada más. Pero dependerá. Como vuelvo y repito, en los usuarios pedagógicos, de los sistemas pedagógicos, perdón, es al revés. Ahí ustedes deben de tener solo un usuario que utilice el sistema, salvo que vayan a hacer un sistema educativo que registre las transacciones que se han realizado. Por ejemplo, cuando ingresó a un juego, cuando hizo un ejercicio de una animación, qué sé yo, pero depende de cada uno. Es por eso que abajo de esto, ustedes deben de definir esta tablita que está aquí. Esta tabla se llama la tabla de modelo de negocios. Aquí ustedes miren, primeramente en la primera columna tienen lo que dice tipos de usuarios. Entonces aquí ustedes deben de colocar primero cuáles son los usuarios que van a participar. Segundo, fíjense en que aquí hay una parte que dice acciones. En la parte de acciones, fíjense en que tiene ingreso, consulta, modificación. Ingreso, consulta, modificación. Cada uno de estos elementos que ustedes tienen viene a ser un módulo de su sistema. Todo sistema se lo divide en módulos o paquetes o bloques, si quieren llamarlo así. Entonces, por ejemplo, según el compañero, va a tener un módulo para manejar el perfil del usuario. Otro módulo para que el usuario pueda manejar su perfil. Un módulo para manejar empleados. Un módulo para clientes. Un módulo para mandar mensajes. Un módulo para tener acceso. Tiene un módulo para hacer la orden de ingreso y otra para la configuración, que entendiéndose que esta es para netamente administrador. Se darán cuenta que el compañero también colocó unos vistos en color verde, indicando que eso es lo que puede realizar el usuario. Y obviamente estas I, C y M representan que es un ingreso, una consulta o una modificación. Es muy probable que en los sistemas también incluyan una E de eliminación, es decir, por ejemplo, al administrador yo le estoy dando permiso de ingresar perfiles, consultar perfiles, modificar perfiles. Aquí también debería haber cómo eliminar perfiles. Lo mismo para, por ejemplo, empleados y toda la cosa. Básicamente el administrador tiene permiso de todo y eso es lo que ustedes deben de determinarlo. Aquí, por ejemplo, el usuario de recepción no va a poder manejar usuarios, no va a poder manejar el perfil, no va a poder manejar empleados, pero sí va a poder consultar cuáles son los empleados que existen y va a poder modificar datos de los empleados. Igual de los clientes, aquí como está con visto quiere decir, bueno, el de recepción puede ingresar clientes, puede consultar clientes y puede modificar clientes. Ahora, hay el usuario técnico. El usuario técnico no puede manejar los usuarios, no puede manejar empleados, no puede manejar clientes, pero sí puede consultar la información. ¿Por qué puede consultar? Porque a veces es necesario saber cuál es la información del cliente para ver qué hacer con el equipo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con mensajes, pero no puede ingresar mensajes, no puede eliminar mensajes, pero sí puede consultar mensajes. Entonces, el primer paso, ya una vez que ustedes tienen definido qué van a hacer, es ver qué módulos van a tener. O sea, a ver, yo voy a hacer un sistema de biblioteca, perfecto. ¿Qué va a tener? Un módulo para ingresar los libros, un módulo para gestionar los libros, un módulo para gestionar los préstamos de los libros, un módulo para qué sé yo, gestionar los estudiantes que van a manejar los libros. Entonces cada uno de ustedes debe definir acorde a su sistema los módulos que van a tener y van a determinar aquí los niveles de usuario. Obviamente que aquí por ejemplo tiene 4 niveles, pero si ustedes tienen menos pues simplemente eliminan uno de ellos y le colocan. Muchas personas solo tienen este y tienen este, donde administrador es el manejador del sistema y recepción puede ser un usuario normal.
Incluso muchas personas, en vez de ponerle nombres como le he puesto, como recepción, técnico, contabilidad, le pone simplemente usuario, ¿sí? Pero depende del caso. En los sistemas educativos, vuelvo y repito, esto casi no se aplica. Pero en otros tipos de sistemas que hacen transacciones, como sistemas médicos, sistemas contables, sistemas de gestión de alguna cosa, por lo general sí tienen niveles de usuario. Y obviamente cuando empiezan a programar, ustedes deberán asegurar que lo que está en este mapa sea aquello que se esté cumpliendo. Si en el mapa dicen que, por ejemplo, en este caso, si bien el técnico no puede ingresar clientes, no puede modificar clientes, sí los puede consultar. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cuando vayan a hacer la defensa, resulta que me topo que han permitido que ingrese clientes del técnico? Quiere decir que ahí están fallando. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron en el escrito que no podía hacer eso. Entonces, esa es una pregunta de la defensa o de la predefensa. ¿Por qué me estás ingresando si tú mismo pusiste que no? Entonces, en pocas, ustedes se ponen la soga al cuello, solitos. Entonces, ahí su sistema debe de cumplir esa condicionante, ¿sí? Muchas personas, cuando empiezan a programar, sacan los menús dependiendo del usuario. Si el usuario es administrador, le saca todas las opciones. Pero si el usuario es cliente, solo le muestra determinadas opciones. Entonces, cuando hagan el sistema, deben considerar eso, ¿sí? Aquí, obviamente, tienen una leyenda. Y ustedes deben explicar, por ejemplo, ¿qué era ahí? Aquí dice que ahí es ingresar, C es consultar, M es modificar. El visto es ejecutar la acción y la X es no ejecutar la acción, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes hacen el modelo de negocio, ustedes generan este mapa que está aquí. Este se llama el diagrama de casos de uso del administrador, diagrama de caso de uso del técnico y de contabilidad y recepción. Muchas veces estos diagramas los generan con programas como por ejemplo Enterprise Architect, con Visio, lo generan con Erwin, también lo genera, puede generarlo con Rational Rows, que hacen este tipo de gráficas. Muchas veces en Visio es lo más fácil, no les da consejo en Word porque no se sabe diseñar muy bien, que digamos, y se estresan más. Les aconsejo descarguense en cualquiera de estos programas. Y la finalidad de estos diagramas es determinar los accesos. Lo mismo que ustedes colocaron en esta tabla de aquí, lo mismo lo van a colocar en esta gráfica de acá, ¿sí? Entonces, esto significaría que ustedes, si desean, pueden hacerlo en un solo gráfico, los permisos de todos los usuarios, o en su defecto lo hacen uno por usuario, o como ha hecho el compañero, define un mapa para el usuario administrador y otro mapa para lo que es recepción, técnica y contabilidad. Es decir, hacen la misma cosa a diferencia del administrador que hace otra cosa. Pero si no, pueden hacer un mapa para cada usuario. A ver, ¿cuáles son las bombitas que están acá? A ver, aquí por ejemplo el administrador dice que puede gestionar usuarios. Por ende los puede ingresar, los puede consultar, los puede eliminar o modificar. Puede gestionar roles, puede gestionar, qué sé yo, alguna cosa. Y las bombitas que están más acá, las más pequeñas, representan qué exactamente es lo que ustedes le permiten. Como el administrador tiene todo, obviamente la gráfica es más compleja, porque el administrador maneja todas las opciones. En cambio, miren lo que pasa con la gráfica de recepción técnico-contabilidad. Ahí les permite específicamente solo ciertas cosas. Entonces en la gráfica ustedes me colocan qué puede hacer y cuáles son los permisos que tiene. Recuerden que existen lo que son permisos y privilegios. Privilegio es el conjunto de las acciones sobre un proceso y permiso es lo que va a hacer. Permisos, ¿cuáles son? Permiso de ingreso, permiso de consulta, de modificación y de eliminación. ¿Cuáles son los privilegios? Por ejemplo, gestionar un usuario, gestionar clientes, gestionar proveedores. Y aquí ustedes le determinan cada caso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, ya le va generando para cada uno. Pueden hacer combinado. Si la gráfica les permite y ustedes tienen paciencia, le pueden hacer. Si no, le pueden hacer por uno, que es lo que hace cada uno, ¿sí? Obviamente que mientras más cosas tenga, pues más complicada va a ser la gráfica. No se preocupen que aquí está puesto un muñequito como cuando estábamos en el jardín de infantes. No importa, ese muñequito es el estándar que se maneja y significa actor de un sistema. Recuerden que el sistema se compone por actores, escenas, etcétera, etcétera. Bien, eso es el diagrama. Por si acaso estoy grabando, no se olvidarán, ¿no?
Y ahorita estoy en clases. David Varela dice. Bien. Entonces miren, esa gráfica, vuelvo y repito, pueden generarla para todos los usuarios al mismo tiempo o usuario por usuario, como lo ha definido el compañero. Obviamente, tal vez por ahorrar hojas puedan reducirle eso. Bien, cuando han terminado, se procede a hacer lo que se llama el diagrama de actividades. Es la siguiente fase de la metodología RUP. El diagrama de actividades es una gráfica como la que ustedes ven, pero ¿qué es lo que hace? Este diagrama, por lo general, ¿qué hace? Aquí dice gestionar dominio. Significa que aquí el usuario primero empieza teniendo un inicio en el sistema. Accede al servidor. Primero verifica la existencia del dominio y si es que existe, entonces crea el dominio, verifica el funcionamiento. Si esto es correcto, manda un mensaje de correcto. Caso contrario, manda un mensaje de incorrecto. Si es que por si acaso, al momento que verifica la existencia del dominio, no existe, entonces regresa y manda un mensaje para que dé un error e intente de nuevo. Ustedes son más genios que yo en esto, son diagramas simples de flujos de datos que ustedes pueden generar, pero deben ser por lógica. Recuerden, ¿cuál es la estructura de un sistema? Habríamos hablado que primero empezaba por lo que son los procesos, los privilegios, los permisos, y vienen ahí los procesos. Ustedes en el sistema lo van a dividir por módulos. Cada módulo es un conjunto de procesos. Un proceso puede estar en uno o varios módulos o pertenecer un proceso a un solo módulo, dependiendo de lo que vayan a realizar. Entonces, se entendería que empezamos ahorita la clase indicando de que primero deben identificar qué cosa, cuáles son los módulos que van a tener en su sistema, y esos módulos podrían servir para la matriz de riesgos, me podían permitir determinar los módulos como perfil de usuario, etcétera, nos permiten identificar cuáles son las partes de nuestro sistema, el esqueleto de nuestro sistema. Cada uno va a tener permisos, que son las I, las D y las M, o sea, qué es lo que puede hacer, y acá están las autorizaciones de cada uno. Entonces, con base a eso generamos un diagrama de casos de uso, estoy haciendo como una repetición, y al final terminamos haciendo un diagrama de actividades con cada uno de los procesos de determinado módulo. Un módulo puede tener varios procesos. Por ejemplo, un módulo de ingreso de clientes puede tener un proceso para ingresar clientes, uno para modificar clientes, otro para eliminar clientes y otro para, actualizar clientes. Entonces, ustedes los diagramas los van a realizar según su lógica. En algunos casos, yo puedo hacer un diagrama solo para ingreso de clientes. Un módulo solamente para un proceso solamente para consulta de clientes, un proceso para modificación de clientes, un proceso para eliminación de clientes. Pero significaría que por cada proceso que ustedes hagan, deben generar una gráfica como esta. Entonces eso se va a demorar. Muchas personas lo que hacen es en el mismo diagrama, generan todos los procesos. Y lo que hacen es jugar con esta gráfica de acá. Entonces ustedes saben, en los diagramas de flujo de datos o DFDs, ustedes deben de colocar en esta parte acorde a cómo esté su proceso. Entonces aquí sí, lo más aconsejable es que se imaginen qué va a pasar. A ver, yo voy a ingresar al sistema, después del sistema, ¿qué va a pasar? Me va a verificar la clave. Si la clave es correcta, entonces me deja acceder al sistema. Si la clave es incorrecta, me manda un mensaje de error. Si la clave es correcta, ¿qué va a pasar? Me ingresa al sistema. Pero ¿qué pasa en el momento que ingresa al sistema? Debe mostrar las opciones que tiene el sistema. Me debe mostrar acorde al usuario del sistema. Caso contrario, manda un error para que intente de nuevo. Ojo, en la parte que nos falta después de esto, tenemos que ver las condicionantes de cómo va a ser el proyecto. Una de las condicionantes es que todo módulo de login debe tener la opción de recuperar la clave, debe tener la opción de que máximo 3 intentos ingrese al sistema, caso contrario le manda a bloquear. Debe tener la opción dentro, por ejemplo, de la modificación de la clave,
que esta puede ser de dos ámbitos. La uno, que ya estoy en mi cuenta, por ejemplo, imaginando que estamos en el sistema, ya estoy en mi cuenta, accedí a mis menús y debo tener una opción, un menú que diga cuenta. Y en ese menú yo pueda coger, ingresar, cambiar mis datos, cambiar mis nombres, mi correo electrónico, cambiar mi clave, lo que quiera. O la otra opción, que cuando ustedes acceden a un sistema, no se han fijado que en los correos electrónicos dice olvidaste tu contraseña. Entonces ahí uno debe hacer clic y ¿qué va a suceder? Que me va a mandar varias opciones. La una puede ser que me mande un correo electrónico para que recupere la clave. Dentro de ese correo electrónico hay un subproceso. ¿Cuál sería? Que por ejemplo, si es que digo, me olvidé mi clave, mándame al correo la clave. Entonces, ¿qué debe hacer el sistema? Primero, verificar si el correo existe realmente. Mandar un enlace dentro del correo para que abra la página web de nuestro sistema. Si es que la clave, si el enlace es el correcto, permite el cambio de la clave. Si el enlace es incorrecto, no le va a permitir el cambio de la clave. La mayor parte de personas mandan el correo electrónico es porque en el correo se entiende que si son los dueños de la clave, también son dueños de la clave del correo. Entonces con eso verifican que realmente es la existencia. Otros lo que hacen es mandar unas preguntas. No sé si han pasado que cuando crean una cuenta le dicen, a ver, respóndeme 3 preguntas de seguridad. Habla al aire, les dicen, ¿cuál es el nombre de tu perro? ¿Cuál fue tu nombre de tu mamá, de tu papá? ¿Nombre de dónde viviste? ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué sé yo? Y lo que ustedes harían, que cada vez que hacen el módulo de ingreso de usuarios, ustedes le preguntan, aparte de los datos elementales como nombre, clave y contraseña, nombres completos de usuario, contraseña y correo, le preguntan 3 opciones más. Por ejemplo, le ponen al azar, a ver, nombre del pet, nombre de la mascota, qué sé yo, nombre de la mamá, nombre del papá. Y ahí eso se graba en la base de datos, la elección del usuario. Y cuando vayan a olvidarse la clave, le vuelven a preguntar. Si las respuestas son correctas, le accede al sistema. Caso contrario, no le accede. Como se darán cuenta, todo eso es un diagrama de flujo de datos. Entonces su trabajo va a ser lo que estoy hablándoles, hacerlo en un diagrama de flujos. Y deben hacerlo por cada tarea. ¿Sí? Si ustedes tienen una tarea y no está diagramada, no va a poder defender la tesis. Porque necesitan que estén todos los diagramas acorde a lo que está en el sistema. Por eso debe cuadrar. ¿Sí? Por si acaso, otro módulo, cuando piden la clave, sabe pedirme un número de celular. Y en el celular le mando un código. Si ese código es correcto, al momento que le pide, en Google sabe pasar eso, el código es correcto, les deja acceder al sistema y les permite cambiar la clave. Caso contrario, no lo permite. ¿Cuál es el problema de esto? Que ustedes deben de tener los recursos. Ustedes deben elegir si quieren por contraseña, si quieren por preguntas, si quieren por mensaje de texto. Muchos incluso envían un mensaje al WhatsApp, dependiendo del caso. Pero para hacer esto deben tener recursos. Por ejemplo, para mandar un correo electrónico, ustedes tienen que tener un servidor de correos instalado en su sistema. Ahora, consejo para si ya están programando. En SAM, si van a trabajar con PHP, hay un módulo que se llama Mercury. Ese Mercury ustedes le pueden configurar para que se enlace al Gmail y lo que hace es enviar un correo desde su cuenta de Gmail y el usuario que pierda la clave debe enviarlo, lo va a enviar el mensaje a su sistema desde su cuenta de Gmail, ¿sí? Desde la cuenta de allí. Entonces, si es que tienen configurado eso, sirve. Porque no es solamente enviar el destinatario del correo, sino deben tener un correo base, o sea, desde dónde se manda, el from. Entonces el from vendría a ser justamente su correo de Gmail. Eso, o instala un servidor de correos como Sendmail, como SecurelyMail, como Exchange, ya dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. En muchos casos eso es una opción. Otra opción para no configurar el servidor de correos es trabajar con las preguntas. Y obviamente el de mensajes de texto necesita un servidor de SMS, ¿sí? Ahí pueden averiguar, por ejemplo, Google les envía no solo un mensaje, a veces hasta les llama cuando quiere verificar. Entonces también pueden probar esos códigos, ya depende de ustedes, de su decisión. Pero para hacer eso, todo tiene que estar diagramado. Ese diagrama ustedes lo tienen que realizar acorde a lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, como podrán darse cuenta, aquí el compañero ha desarrollado varios diagramas y cada diagrama tiene su gráfica y tiene su autor, ¿sí?
Y aquí, por ejemplo, en algunos casos les genera un diagrama más complejo porque ya empieza a trabajar con cosas más avanzadas, como por ejemplo aquí en este gestionar empleado, ¿qué hace? Ingresa al sistema, verifica acceso, accede al menú, luego que aquí si quiere ingresar un usuario, pues ingresa al empleado. Cuando lo ingresa, verifica los datos, verifica la existencia, almacena en la base de datos y lo regresa. Si quieren consultar, ingresa los datos, los busca, los valida y los consulta. Y así, en este ejemplo, por ejemplo, por la redundancia, el compañero ya tiene definido en un mismo diagrama 3 tareas: ingreso, consulta y modificación de empleados en este caso. Asimismo pueden hacer para manejar, qué sé yo, los clientes, como pasa aquí. Puede manejarlo para manejar los usuarios, como pasa aquí. Entonces, como se pueden dar cuenta, genera un diagrama por cada proceso, por cada acción. O quieren cristianas palabras, por cada formulario. Cada formulario viene a ser un proceso de su sistema. Entonces, ustedes deben de redefinirlo acorde a lo que necesitan. Y bueno, esto siguen haciéndolo hasta que ustedes terminan y pasan a la siguiente fase de la elaboración en el modelo de diagrama de modelación RUB. Aclaro esta situación porque el RUB, recuerden, si ya revisaron el capítulo 2, que es marco teórico, se habrán dado cuenta que el RUB tiene fases. Entonces, la primera fase ya la vimos, ahora estamos en la fase de elaboración. Luego de esto habrá la fase de implementación y cada fase tiene sus propios diagramas. Hemos visto hasta ahorita que hay diagramas de modelos de caso de uso, como lo hemos manejado acá. Permítanme verle dónde se quedó. Aquí está, tenemos el modelo de negocio, que es una de las fases que va directamente de la matriz de riesgos. Tenemos el diagrama de casos de uso, tenemos el diagrama de actividades, que será por cada proceso. Y obviamente después de esto continúa el diagrama de secuencias, que es el que tenemos acá. Este diagrama, según el RUB, es un poquito diferente. No es un diagrama de procesos, sino es un diagrama de secuencia de datos. ¿Qué significa? ¿Qué es un diagrama de secuencia de datos? Cómo los datos van fluyendo dentro de cada actividad. Entiéndase que el número de diagramas de secuencias será el mismo número que de los diagramas de actividades. La diferencia es que acá verifica cómo funciona. Por ejemplo, aquí dice el administrador: cuando ingresa su usuario y la clave, el sistema coge y valida los datos. Si los valida incorrectamente, regresa. Caso contrario, verifica los datos. ¿En dónde? En una base de datos. Si existe la base de datos, le da acceso al sistema, regresa por aquí, ingresa al menú principal y listo. Ingresa los datos que necesita, valida. Si los datos están bien validados, los graba en la base de datos. Obviamente, fíjense en la raya, graba en base de datos y sube hacia la base de datos. Y si es que todo ha sido guardado correcto, guarda almacenamiento de datos y si queremos podemos consultar. Entenderán que este diagrama es una estructura bastante sencilla que compete el usuario que lo va a manejar, el proceso en el sistema y la base de datos. En muchos casos estos bloques se dividen acorde a lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos algo sencillo con sistema y base de datos. Pero, por ejemplo, alguien lo va a meter a un correo electrónico, por ejemplo. También pueden generar un cuadrado que vaya del sistema a la base de datos y a un correo electrónico. Entonces, el flujo de datos se puede lanzar a un correo, dependiendo de las necesidades. Aquí, por ejemplo, igual, miren, tiene un diagrama de secuencias. Si se me preguntan las líneas entrecortadas, ¿por qué son? Es porque cada uno representa un escenario. Escenario del usuario, escenario del sistema y escenario de la base de datos. Eso va entre líneas entrecortadas. Las líneas continuas son el flujo de datos hacia dónde van yendo. Obviamente las flechas, por ejemplo, cuando regresan, están hablando de un retroceso de flujo de información. Caso contrario, si es que no tiene un retroceso directo, pues llega hasta un punto, como es en el caso aquí, que va a la base de datos. Y si es que caso contrario se entiende que el flujo va para acá, regresa, vuelve acá, vuelve nuevamente acá, sigue por aquí, regresa, vuelve para acá y sigue bajando así. Eso es un diagrama de secuencias. ¿Sí? Terminan los diagramas de secuencias y llegamos al otro punto más importante, que son los diagramas de clases. Como se podrán dar cuenta, los diagramas de clases son muy parecidos a un diagrama de ER, es decir, de entidad-relación.
La diferencia es que en cada uno, ustedes, esto de acá no representa una tabla, sino representa un proceso. Proceso de mensajes, proceso de ingresos, proceso de empleados, proceso de cierres, etc. Entonces ustedes aquí me van a definir los campos que se van a gestionar en determinado proceso. Como por ejemplo en mensaje tenemos el campo de ida, de origen, de destino, de mensaje. Pero fíjense aquí, esto que dice el nombre de acá, conjuntamente con el símbolo de paréntesis, significa una función. Todo proceso se maneja por funciones. ¿Cuál es la función? Función de ingreso, función de consulta, de modificación y de eliminación. Entonces aquí ustedes dicen, a ver, los mensajes van a poder ingresarlos, consultarlos y modificarlos. Los empleados, por ejemplo, que es más fácil, van a poder ingresar, consultar y modificar. Pero hay personas que dicen que no, como aquí, que también le dan la opción de eliminar. Entonces puede a estos datos hacer todas estas funciones. En resumen, el diagrama es cada uno de los procesos o actores del sistema a nivel lógico. Ustedes lo van a determinar en la parte de aquí abajo, que exactamente es, acá está, en esta parte de aquí, por si acaso. Aquí ustedes me van a determinar en estas partes a qué nomás puede hacer. Puede ingresar. Aquí, por ejemplo, miren, solo puede ingresar, consultar y modificar. Aquí puede ingresar, consultar, modificar y eliminar. Y acá puede ingresar, modificar, consultar y eliminar. La diferencia es que cada uno de estos, ustedes lo dependerán como más o menos los campos que van a participar. Pero claro, esto no es una base de datos. No son las tablas, sino son los campos que yo voy a gestionar. Es muy diferente. Y eso también tiene que ver con la primera que está arriba, con el primer diagrama, ¿no? Exactamente. Lo que sí es importante que es que definan módulos, procesos y usuarios que los manejan. Por eso ustedes deben determinar esas tres cosas. Si ustedes tienen entendido qué es lo que van a hacer, pues simplemente esto ya es solamente plasmar en la gráfica. Por eso cuando hacen esta parte ya deben ponerse a meditar qué va a ser su sistema. Hay un diagrama que no está aquí que se llama el diagrama visual, en el cual, ¿qué es? Cojo un papel, le pongo el formulario, le pongo qué botones va a tener y veo qué es lo que hace. Entonces en un formulario yo le digo, a ver, vas a hacerme esto, luego vas a hacerme este otro, luego vas a hacer este otro. Donde los casilleros del formulario vendrían a ser ¿qué? Los campos, ¿sí? Muchas veces los formularios tienen campos como cajas de texto, botones de comando, cuadros de opción, qué sé yo, y esos no necesariamente son campos de una base de datos, pero sí se incluyen en el diagrama de clases. Porque, por ejemplo, yo tengo un botón que se llame acepta o no acepta, pero no es parte de la base, pero es parte del diagrama de clases, de qué es lo que se compone. ¿Sí? Ojo en esa parte. Bien. Otro proceso que tienen que manejarme bien es, aquí es al revés, por favor. Después de que ustedes hacen el diagrama de clases, que es como decir el lanzado de campos que yo pienso que van a ir en mi formulario, acá van a tener lo que es la normalización y modelo entidad-relación. Normalmente, no sé por qué le he puesto así, es primero el modelo de ER o de entidad-relación y luego viene la normalización. Recordemos que, ¿qué es modelo entidad-relación? Escoger las tablas, definirle campos y verificar qué relación tiene una tabla con la otra. La normalización es el proceso en el cual ustedes, podríamos decirlo así, refinan el modelo de ER, por eso es importante que hagan primero este, y le generan tablas más específicas, más agradables. Recuerden que existen 9 formas normales, la primera forma, la segunda, la tercera, la cuarta, voice code, sexta, séptima, octava y novena. Obviamente, en la práctica real, la mayor parte de seres humanos hemos llegado hasta la tercera forma y a veces hasta voice code. ¿Sí? Entonces, para definir este modelo de la base de datos, ustedes ya deben saber cómo funciona, cómo se diseña una base. Ustedes lo que hacen es colocarme, obviamente, cuál es el... Me colocan cuáles son las tablas del modelo ER y me terminan con el modelo de normalización, definiendo qué tablas, cómo van a quedar. ¿Sí? Si recordamos cuál es la primera forma normal, es por ejemplo, cuando yo tengo una tabla, no se habla al aire, tengo la tabla empleado y le tengo puesto código del empleado, nombre del empleado, área del empleado, qué sé yo,
cargo del empleado, le tengo puesto departamento del empleado. Como se pueden dar cuenta, le estoy colocando campos como departamento, el área y la responsabilidad. Campos que con la normalización lo que hacen es migrarle hacia otras tablas y generar un modelo de uno a varios para filtrar eso. La segunda forma normal coge esa migración y quita aún así más campos que estén de más, y la tercera forma normal los filtra más todavía. ¿Sí? Para eso ustedes ya deben generar el modelo acorde a sus necesidades. Esto lo pueden hacer con Power Designer, lo pueden hacer con Erwin, con Visio incluso, ya depende de ustedes. Pero obviamente esto les va a determinar qué campos van a utilizar en su sistema. Si su sistema no está claramente definido, pues lamentablemente cuando lo programen van a tener ese problema y van a tener que regresar a este caso. Por ese motivo es de que cuando ya vaya a hacer la revisión de los escritos, ustedes tienen que tener este modelo bien definido. Si no está bien definido, pues no les va a funcionar. Así de simple. ¿Sí? Y bueno, estos son más fáciles. Cuando ya tenemos definido eso, llegamos al diagrama de componentes. Y este es más fácil todavía, porque simplemente aquí ustedes me determinan cómo está la carpeta de su sistema. Obviamente, todo buen programador lo que hace es generar carpetas para sus proyectos. Dentro de cada carpeta generan subcarpetas. Por ejemplo, muchos programadores lo que hacen en una carpeta colocan, qué sé yo, no sé, hablo al aire, los CSS, en otra carpeta los JavaScript, en otra carpeta colocan las librerías externas, en otras carpetas meten de todo. Pero en el diagrama de componentes hacen una pequeña reseña. También un ratito. En el diagrama, por ejemplo, de componentes hacen una pequeña reseña de las carpetas o de los, digámoslo así, paquetes que van a utilizar. Aquí dice que va a utilizar Apache, va a utilizar PHP, va a utilizar jQuery, CSS, JavaScript y clases, ¿no es cierto? Pero ustedes, si no, qué sé yo, no van a utilizar Java Query, van a utilizar Ajax, en vez de Ajax van a utilizar, qué sé yo, Bootstrap, cualquier cosa, deben enlazarlo aquí, ¿sí? Y obviamente en lo que corresponde acá arriba, ustedes determinan los navegadores con los cuales van a funcionar. Por ejemplo, aquí dice que va a trabajar su navegador con Chrome, Mozilla y Opera. Ojo, por favor, trabajen con templates responsivos cuando vayan a programar, porque lamentablemente no es lo mismo trabajar con Chrome que con Firefox o con Opera. Ustedes han dado cuenta que en muchas páginas del estado incluso les dicen, por favor, utilice Chrome para este sistema, utilice Firefox. Entonces ya depende de lo que ustedes vayan a hacer, pero lo óptimo es de que su sistema sea adaptable a cualquiera. Pero en la práctica real ha pasado que hay, por ejemplo, funciones o códigos que les funcionan en Chrome, pero no les funcionan en Firefox. Peor en Opera. Ni hablemos de Internet Explorer. Entonces, por ese motivo, cerciórense bien esa parte antes de que nos equivoquemos. Bien. Cuando ya han terminado esa parte, obviamente va a aterrizar en una base de datos, que en este caso va a ser MySQL. Aquí en el diagrama, por ejemplo, está mal, porque aquí es el servidor múltiple. En este caso, MySQL es la única base de datos. De igual manera hacen su diagrama y listo. Este de acá es mucho más fácil, el diagrama de paquetes. Este es tan sencillo que simplemente colocan el nombre de la carpeta y cuáles son los elementos que ustedes van a tener. Una carpetita física, ¿sí? Y colocan todas las carpetas que tendrá su sistema. Miren, aquí el compañero tiene una carpeta para los CSS, otra para los datos, otra para lo que son... No sé si usted ha trabajado con el control calendar, que genera un calendario. Hay el control de PDF, me he olvidado, el de MySQL, los tipos de letras, imágenes, iconos, etc. Es muy similar al diagrama de componentes que lo vimos. La diferencia es que el diagrama de componentes ya interviene la interfaz de usuario, intervienen los módulos y por supuesto interviene la base. Aquí en cambio en el diagrama de paquetes es exclusivamente las carpetas. Hacen un diagrama de cómo va a estar a sus carpetas. Recuerden que el buen programador no tiene todo desperdigado por todo lado, sino que coloca en carpetas cada uno de sus recursos para que sea más fácil entender. Recuerden que nosotros debemos aprender a trabajar en equipo. Y si es que yo tengo todo desordenado, más rápido me sale borrar lo que lo anteriorizo que ponerme a volverlo a hacer o continuar un proceso. Es raro un programador que diga, oye, sabes que ya toma, te dejo el código y tú continúalo.
Es muy raro que se pueda. Normalmente todo programador lo que hace es que, no, que sé que también haría el otro, coge y me pongo a hacer de nuevo. Pero significa, imagínense volver a hacer todo un sistema, cuando pueden solo continuar uno que ya existe. Entonces, por ese motivo, es mejor tener este orden. El diagrama de capas, súper sencillo. Simplemente ustedes deben colocar 3 bombitas. La una representa los navegadores o GUIs, que son GUIs, el Graphic User Interface. Ahí ustedes deben intervenir cuál va a ser su interfaz. Aquí, por ejemplo, el compañero ha ingresado lo que es un navegador como Mozilla, Chrome y Opera. Pero, como se dan cuenta, esto es porque es un sistema web. Si van a hacer un sistema telefónico para móviles, ya no hablamos de navegadores de internet, hablamos de displays, hablamos de... ya me acuerdo el nombre técnico, pero tienen un nombre específico en los dispositivos móviles en lo que es el interfaz. ¿Mandé? No, otra cosa, esto tengo en la punta de la lengua. Los SDKs tienen que ver qué va a trabajar ahí. Aquí tienen la capa del servidor y la capa de la base. Es decir, ustedes diagraman cuáles son las capas que van a trabajar. Por lo general, siempre es la misma bomba. Simplemente ponen la capa de GUI, la capa de servidor y la capa de base de datos. ¿Sí? Graphic User Interface. O sea, la interfaz gráfica. El GUI. GUI, ajá. El diagrama de despliegue es mucho más fácil todavía. Miren, como se pueden dar cuenta, es simplemente una gráfica pueden hacerlo aquí en Visio, pueden hacerlo incluso en Packet Tracer, de cómo va a ser la estructura. Recuerden que su sistema, así sea que solo va a ser usado por una persona, va a requerir de varias cosas. Por ejemplo, todo sistema es orientado a cliente-servidor. Es decir, que un cliente, sea local, sea en la nube, se conecte a su sistema y le genere por medio de una red conexión. Entonces, básicamente aquí me hacen un diagrama de la conexión de red de cómo va a estar su sistema. Si va a ser manejado por 5 usuarios, pues hay que establecer cuáles son los 5 usuarios que van a estar manejando esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Y la fase de pruebas, que es la última fase, es la más elegante, pero solamente la van a poder hacer cuando tengan el sistema. Consiste en que ustedes ya han terminado el sistema y le van a dar a la persona para que utilice, pero para hacer pruebas. Entonces hay pruebas alfa, beta y gamma. Por lo general, las pruebas que nosotros hacemos, la primera sencilla es, yo le entrego, yo manejo el usuario, yo manejo con el usuario el sistema. Me siento con él, estoy al lado, le digo utilice el sistema y le voy ayudando para ver cómo utiliza. Esa es la primera prueba. De eso ustedes tienen que identificar, como puede ver el compañero, cómo va manejando. A ver, en el caso de acceso al sistema, ¿cómo nos fue? En el caso de gestión de usuarios, ¿cómo nos fue? En el caso de gestión de empleados, ¿cómo nos fue? En caso de clientes, ¿cómo nos fue? Y así voy registrando toditos los eventos con el usuario. ¿Qué sé yo? Ya le puse el sistema al usuario y estuve yo y no sabe ni por dónde empezar. De entrada, fallas en la interfaz, porque el usuario debe tener una interfaz amigable que pueda entender. Lamentablemente los sistemas tenemos una mente muy abstracta, muy cerrada, como militares. Entonces nosotros no tenemos mucha imaginación. Y nosotros lo que debemos hacer es que todo sistema, página web, aplicativo, consultoría, sea entendible para el usuario. Yo sé que es algo ilógico porque los médicos no lo hacen. El médico simplemente les dicen chino, no sé qué tanto dirán, y nunca nos traducen. Pero lamentablemente a los técnicos sí nos toca traducirle al usuario. Entonces por ese motivo les va a tocar poner todo lo que es. Esa es la primera prueba, la alfa. La prueba beta es de que ustedes le van a dar al sistema, al usuario, por un tiempo y le dejan que maneje solo. Y las pruebas gamma son aquellas en las que el usuario viene, nos explica cada cosa que ha determinado el sistema y nosotros sacamos conclusiones. ¿Sí? O sea, la una es manejando nosotros, la otra maneja al usuario con nosotros y la otra la dejamos solito. Y cada cosa pues vamos anotando. Ve, ¿sabes qué? Aquí no me gustó esto. Perfecto, anotemos, cambiémosle. Y obviamente aquí en la gráfica les dice cuáles fueron los resultados esperados, cuáles fueron los obtenidos y obviamente de cada uno de los elementos que ustedes tienen.
Cuando terminan eso, también se hacen pruebas funcionales, que es otro capítulo como pueden ver aquí. Las pruebas funcionales simplemente determinan todos los elementos que intervienen en su proyecto. Aquí habla del internet, de la red, de los equipos de red, los equipos de cómputo. Y tienen que ver cómo les fue. Que resulta que su sistema era una maravilla, pero resulta que el internet se caía, o resulta que la red no funcionaba, resulta que los equipos estaban con virus. Entonces todo eso deben de ver para que el sistema esté bien y lo van a transcribir en esta sección de acá. Y al final han terminado su tesis. ¿Sí? Eso es el proceso, así de sencillo, ahí acabó, pero no acaba todavía. No se ilusionen. Ya, hasta aquí voy a grabar una parte del video y... ¿Qué era el alfa? ¿Mandé? ¿Qué era el alfa?